estamos reunidos, ¿no?, para seguir aprendiendo de el Evangelio según San Juan. San Juan es un libro que nos ha estado bendiciendo desde el año pasado, a fines de año, ¿no?, con lindas enseñanzas que nos desafían a seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor. Hemos llegado al capítulo 11, hermano, y del capítulo 10 estamos mirando la importancia de la comunión con nuestro buen pastor, de la comunión con nuestro Señor Jesucristo, a la cual hemos sido llamados. Recuerden nuestro versículo lema de 1 Corintios 1:9, dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, hermano, la comunión con Dios es un llamado que Dios nos hace. Ahora, sucede que originalmente, hermanos, nosotros hemos sido creados para tener comunión con Dios. ¿Ya? Dios creó al hombre para vivir en comunión, en íntima relación con su Creador. Pero lamentablemente, por causa del pecado, ¿no es cierto?, que trajo la muerte, separación, nos separó, hermano, de la comunión con Dios. Pero Dios, hermano, en su plan redentor, su plan salvador, de restaurar al hombre a su comunión, Él mandó a su Hijo. Jesucristo es la respuesta, hermano, a ser restaurado a la comunión nuevamente con Dios. ¿Ya? No es que Dios ha desechado su plan de tener comunión con su Creador, con su creación, en este caso, ¿no? No, Él ha provisto la solución a esa separación de la comunión con Dios. Y muchos hombres a través de la historia, empezando con Adán y Eva, que aprendieron en Génesis 3, versículo 21, que la manera de restaurar su comunión era por la fe en un sacrificio de sangre. Así lo entendió Abel, ¿no es cierto?, el hijo que fue obediente y trajo esa ofrenda de sangre. Pero hubieron otros hombres de fe que también nos enseñan, hermanos, la importancia de caminar en comunión íntima con Dios. Por eso yo quiero hacer un paréntesis los domingos en el estudio de San Juan para hablar de estos personajes que cultivaron una comunión íntima con el Señor y disfrutaron, hermano, esa intimidad con Él. Y vamos a ver qué cosas nos enseñan de esa relación con Dios. ¿Cómo es que nosotros también podemos tener esa comunión con Él? El tema para esta mañana es cómo cultivar una comunión íntima con Dios. Cómo cultivar una comunión íntima con el buen pastor. ¿Sí? Tomando el ejemplo de un personaje bíblico muy interesante, del cual he hablado, solo lo he mencionado en anteriores domingos. Vamos a abrir nuestras Biblias a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 para leer desde el versículo 21 hasta el 24. Vamos a ver de qué personaje nos habla Moisés, que fue el que escribió Génesis, ¿no?, en estos versículos. Capítulo 5, verso 21 al 24. Muy bien, dice así, Génesis 5, 21. Vivió Enoc, subrayo, vamos a hablar de Enoc, 65 años y engendró a Matusalén. Si no conoce quién es Matusalén, lea más adelante, está su historia, ¿no? Y el versículo 22 dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y el 23 dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Ahora el 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, subraye eso, desapareció porque le llevó Dios. Desapareció Enoc, hermano. No siguió el orden que sigue el capítulo 5, que dice que vivió y murió, ¿no? Vivió, murió, engendró, ¿no? Y luego murió, fueron todos los días, tantos años y murió. Pero en este caso se rompe ese ciclo.
Enoc, hermano, es el hombre que caminó con Dios y su caminar fue tan celestial que dejó de tener una conducta terrenal al punto que Dios dijo: mejor vas a estar conmigo que con tus conciudadanos. Hermano, para entender un poquito aquí el contexto, debemos saber, hermanos, que la generación antidiluviana, todas estas personas, dice el capítulo 6, que de continuo ellos, su pensamiento era solamente hacer el mal. Se había corrompido de tal manera la humanidad, siguiendo el camino de Caín, siguiendo el camino de Satanás, y no el camino de Abel, el camino de la fe, ¿ya? Que llegó un punto, hermano, en que la gente realmente apartó a Dios de su vida y de sus pensamientos, ¿ya? Y se corrompió a tal punto que le hizo doler el corazón a Dios y tomar una decisión drástica. Pero le dio 120 años de advertencia, 120 años de oportunidad, hermano, para que esta gente se arrepienta y se vuelva a Dios a tener comunión, porque para eso fue creado el hombre, para tener comunión con Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, hermano, para disfrutar esa relación con su creador. Pero hay los estragos que hace el pecado, ¿no? Sin embargo, hermano, vamos a aprender cómo Enoc fue la excepción de todos sus contemporáneos y cómo la hizo para caminar con Dios toda su vida, prácticamente desde que tomó esta decisión. Porque los primeros 65 años, dice, versículo 21, 65 años vivió y no nos dice cómo vivió, pero desde que fue papá y engendró al hombre más longevo, ¿no?, de la tierra, el que vivió más años. ¿Cuántos años vivió? 969 años. Matusalén, el hijo que engendró Enoc. ¿Qué tal? A sus 65 años lo tuvo, lo engendró, ¿ya? Y no dice la Biblia más antes cómo vivía Enoc, pero por lo que muestra en el contexto, de ahí en adelante, 300 años vivió y murió de 300, bueno, no murió, no, pero desapareció de 365, porque 300 años caminó con Dios. Y vamos a ver de qué se trata, hermano, ese caminar con Dios, que debe ser cultivado, porque la comunión, hermano, la podemos perder. Si bien es cierto, no perdemos la salvación cuando pecamos, perdemos la comunión, ese privilegio de estar en íntima relación con Él cada instante de nuestra vida por causa del pecado que nos separa de Él, ¿ya? Entonces, ¿cómo cultivar una comunión una comunión íntima con el buen pastor? En primer lugar, de Enoc aprendemos que para cultivar una comunión íntima con el buen pastor, con el Señor nuestro Dios, empieza, hermano, con una decisión, ¿ya? Caminar con Dios empieza con una determinación muy personal que yo debo tomar. ¿Por qué? Porque llega un momento en nuestra vida, hermano, en que nosotros nos damos cuenta de quién es Dios, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿No es cierto? Y a veces hay circunstancias que nos llevan a pensar en esa necesidad de caminar con Dios. El hombre en sí mismo, hermano, tiene una necesidad interior. Hay un hambre y sed de Dios en nuestro ser interior, de tener esa relación con Él. Y a veces, hermano, cuando no la restauramos por nuestra propia cuenta, al saber de Dios y su palabra, Dios usa diferentes estrategias, como llamarnos la atención para mostrarnos esa necesidad. En este caso, lo hizo en la vida de Enoc, haciéndolo papá. La paternidad, hermano, te cambia por completo la vida. Yo aún, cuando no teníamos hijos, ¿no? A veces hasta me olvidaba que era casado,
y estaba con mis amigos allá en la cancha, ¿no? Y, ay, caramba, soy casado, tengo que volver, ¿no? Me espera mi cena, ¿no? Pero, hermano, cuando hay un hijo de por medio, esto te cambia la vida, hermano. Te cambia tu agenda, te cambia tus hábitos y te hace sentarte y pensar que sos papá. Y la responsabilidad, bueno, el privilegio es muy alto, ¿no? Pero la responsabilidad es tan grande que te hace, hermano, tomar decisiones en tu vida. Eso fue lo que usó el Señor para llamarlo a Enoc a caminar con él, hacerlo papá a los 65 años. Claro que en ese tiempo era muy jovencito, pues, ¿no? Tener hijos a los 60 y tantos, porque la mayoría tenía los 100 y tantos, ¿no? Porque vivían 800, 900 y tantos años, ¿no ves? Entonces era muy adolescente. Imagínense, por eso esto fue lo que lo hizo sentarse a Enoc y pensar: voy a ser papá, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Yo quiero ser un buen papá, ya, yo quiero ser un buen esposo, pero por mi propia cuenta no lo voy a lograr. Así que tengo que volverme a Dios, el que puede hacer de mí un buen papá, el que puede hacer de mí un buen esposo, el que puede hacer de mí un buen ciudadano, solamente con Dios. Hermano, Enoc se dio cuenta a través de su paternidad, de esta gran responsabilidad, de que él necesitaba de Dios. Lo hizo dar cuenta de que sin Dios nada podía hacer. Y entonces, hermano, la comunión íntima con el Señor empieza con una decisión muy personal que yo tengo que tomarla. Nadie más la puede tomar por mí, hermano. Usted no se imagina cómo yo quisiera tomar decisiones por usted en cuanto a la vida espiritual, en cuanto a Dios. Si se pudiera, hermano, tomar decisión por cada uno de ustedes, por ejemplo, de leer la Biblia, que Dios dice que tengamos que leer la Biblia, ¿no? Que escudriñar las Escrituras. ¿Cómo me gustaría leer y estudiar la Biblia por usted? Y que usted crezca y se edifique, ¿no? Pero no se puede, hermano. Eso es personal. La comunión con Dios es personal. La salvación es personal. Yo no puedo hacerla por usted, hermano, por más que quiera. No lo puedo hacer. Dios va a pedir cuenta a cada uno personalmente de la oportunidad que tuvo de caminar con Dios y no la aprovechó. No tomó la decisión. ¿Ya? No fue responsable con su necesidad, porque su alma, hermano, tiene necesidad. ¿Sabe cómo escribe el salmista en el Salmo 42? Dice: mi alma tiene sed de Dios. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, el ciervo sediento en el desierto, hermano, jadeante, ¿no? Donde hay un manantial, donde hay agua. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, tengo necesidad de ti, Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendré y me presentaré? Hermano, es una necesidad andar en comunión con el Señor. Y Dios todo el tiempo nos llama. Nuestro versículo dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él nos llama, hermano. Enoc escuchó su voz. 65 años, ¿qué estaría haciendo que no escuchaba la voz de Dios? Pero ahorita a este lo voy a llamar haciéndolo papá. Así jovencito, no sé, 15, 16, no sé a qué edad, no, porque 65 años era joven pues, en ese tiempo. ¿No ves que las épocas se contaban no por decenas como ahora, ¿no? No por décadas, sino por siglos. 700, 800 años, vivió 900 tantos años, ¿no ves? Así que de 65 era un adolescente en esa época. Estamos hablando del tiempo de Noé, el tiempo, ¿no es cierto?, ahí de los antediluvianos. ¿Se da cuenta? Entonces esa fue la estrategia para mostrarle su necesidad de tener comunión con Dios. Y este chico obedeció el llamado y empezó a caminar con Dios desde que fue papá. Qué responsabilidad, ¿no? Entonces, yo debo reconocer, hermano, mi necesidad, ¿no?, de caminar con Dios. Es el primer paso en la vida.
Enoc entendió esta prioridad en su vida, esta prioritaria necesidad, y entonces él decidió caminar con Dios. Reconoció que no hay nada más importante en la vida que caminar con el Señor. No hay nada más importante en la vida que ser un buen papá, que ser un buen esposo, que ser un buen cristiano, y eso yo no lo puedo por mí mismo. Es caminando con el Señor que tiene la instrucción para hacerlo, ¿no? Entonces él reconoció su necesidad y ese es el primer paso, hermano, ¿ya? Él dijo, yo quiero que Dios influya en mi vida y yo quiero vivir de manera celestial en este mundo terrenal donde todos andan buscando cómo hacer el mal, andan como buscando negarlo a Dios, ¿no? Y pecar contra Dios. No, yo quiero ser diferente, digo, por mi hijo, ¿no? Por mi familia, que a esta tierna edad me ha permitido formar. Y empezó a caminar con Dios. Ese es el primer paso, hermano. ¿Cómo caminar en comunión íntima con el Señor? Tomando la decisión de hacerlo. En algún momento, hermano, usted tiene que decidir, yo a partir de ahora camino con el Señor. No me importa lo que me digan mis amigos, mi familia, no me importa lo que diga mi equipo, no me importa lo que digan mis compañeros, yo empiezo a caminar con el Señor. Que me digan hermano, evangelista, santulón, lo que sea, ¿qué me importa? Yo quiero caminar con el Señor a partir de ahora. Número 2, dice que 300 años, ¿no? Caminó con el Señor. Esto nos habla, hermanos, de la constancia que debe haber en nuestro caminar con el Señor. Él a partir de ese momento caminó con Dios toda su vida, después de los 65 años. De ahí cuenta, pues, hermano, con Dios, desde el momento que tú le conoces y decides caminar con Él. Lo pasado, perdonado, pisado, ¿no? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La nueva vida en Cristo la empezó Enoc a los 65 años en adelante. Yo le empecé a mis 15 años en adelante. ¿Ya? ¿Usted a qué edad lo empezó? Ese su pasado está perdonado. ¿Ya? Dios no lo toma en cuenta, pero toma en cuenta tu vida caminando con Él. ¿Listo? Entonces, 300 años, eso habla de constancia, hermano. Necesitamos ser constantes en nuestro caminar con el Señor. Y no es que no, en esos 300 años no tuvo problemas, no tuvo tentaciones, no, las tuvo. Tal vez tuvo más problemas que antes, porque era diferente a su mundo, a su contemporáneo, que solamente estaban pensando cómo hacer el mal, cómo pecar contra Dios y de la peor manera. Era el que peque de la peor manera. Creo que había concurso del más grande pecado entre ellos, ¿no? Se inventaban la forma de hacer daño, de hacer maldad a la gente y pecar contra Dios. Y entonces Enoc, hermano, tuvo que enfrentarse a su generación y ser la excepción. Caminar contagiado de la conducta celestial y no de la conducta terrenal de sus contemporáneos. A tal punto que de tanto ser parecido a un habitante del cielo, Dios tuvo que llevárselo. Pero él hasta ese momento caminó con Dios, superando los problemas, las pruebas, las dificultades, las tentaciones, las crisis que de repente vivió con sus hijos, porque engendró hijos e hijas, dice, ¿no? Pero, hermano, él fue perseverante. La Biblia nos dice que si nosotros queremos caminar en comunión íntima con Dios, tenemos que ser perseverantes también, ¿ya? ¿Y en qué debemos perseverar? En primer lugar, la Biblia dice en la oración. Anótese, Efesios 6, 18. Lo va a leer en casa. Primera Tesalonicenses 5, 17, uno de los versículos más cortitos. ¿Qué dice? Orad sin cesar. Y Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo. Eso es perseverar, hermano. Perseverando en ello, dice.
Ya hay que perseverar en la oración. Y también hay que perseverar en la palabra. El Salmo 1, versículo 2 dice: en su ley medita de día y de noche, perseverando en ella. De día y de noche, todos los días debemos perseverar en la palabra. Santiago 1:25, ¿qué dice? A ver, leamos ese versículo, es interesante cómo Santiago dice que en la ley del Señor debemos perseverar. Santiago 1. Ayúdeme. Santiago 1:25. ¿Quién lo tiene? ¿Puede leerlo, por favor? Si no, yo lo leo. 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la Biblia, ¿no? La ley de la libertad, y persevera en ella, subraye, y persevera en ella, no siendo olvidador, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, hacedor de la obra. Ese será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace, ¿quién? El que persevera en la ley de la libertad, en la palabra. Se refiere a la palabra, ¿ya? Tenemos que perseverar en la palabra. Eso significa, hermano, comunión, ¿ya? Perseverar en la oración y perseverar en la palabra. Porque para eso fuimos creados, para escucharlo a Dios y para yo hablarle a Él. ¿Se da cuenta? Hermano, a eso nos llama el Señor. Él quiere escucharnos. Y cada mañana le digamos: Señor, aquí estoy. Gracias por este nuevo día, ¿no? ¿Cuál es el plan, Señor, para hoy? Para mi vida hoy, ¿no? ¿Cuál es el proyecto, Señor? Yo tengo estos planes. Bendice, Señor, mi trabajo. Yo voy a salir a este negocio, allá a hacer este asunto, a visitar a tal persona y hablarle esto. Señor, bendícelo. O sea, Dios quiere, hermano, que haya esa comunión. Y cuando yo quiero escucharle, pues entonces abro mi Biblia, persevero en ella, escudriñándola, escuchando la voz de Dios. Pero también Dios quiere que perseveremos no solo en la oración, en la palabra, pero también en la congregación, en congregarnos. Hermanos, Dios quiere que nosotros no dejemos de reunirnos. Hebreos 10:25, ¿qué dice? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Algunos ni bien no ven nublado, ya va a llover, dice, y no viene. Por ahí me mojo, ¿no? Ay, que son de azúcar. ¿No? O cualquier pretexto buscan y ya, no viene. Se les hace una costumbre ya no congregar. ¿Y qué dice, hermano, Hechos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el versículo 46, por ejemplo. Dice que todos los días, ¿puede leer, hermano Lidia? Hechos 2, 46. Pensé que estaba en Hechos. Hechos 2, 46. Dice que todos los días en el templo y por las casas, ¿no? Perseveraban, reunidos. Hechos 2. 46. Hechos capítulo 2, verso 46. Léalo, hermana Karen. Hechos 2, 46. 46, ¿no, pastor? Sí. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Wow, qué linda práctica, ¿no? Qué linda comunión de los hermanos. Cada día, dice, cada día en el templo y por las casas. O sea, había culto en el templo y también había culto familiar en las casas. Ah, hermanos, y aquí solamente entre semanas tenemos una reunión de estudio y oración, martes. Y el domingo solamente un culto también, en la mañana. Y ni en esas dos reuniones de toda la semana perseveramos. ¿No ves? Y estos dice que todos los días, hermanos, necesitamos estar en comunión juntos los hermanos en armonía. Necesitamos congregarnos. Necesitamos perseverar también en el servicio. 1 Corintios 15, 58. ¿Conocen ese versículo? A ver, leámoslo.
1 Corintios 15, 58, todo debemos memorizarlo. Porque aquí el Señor dice que el trabajo que hagamos para Él no será en vano. ¿Alguien lo tiene? Yo lo leo, si no. Yo no tengo, pastor. Léalo, por favor. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo es el Señor. ¿En el Señor? Es en el Señor, no es en vano. Eso, ¿no? El trabajo en el Señor no es en vano, pero hay que perseverar, dice, ¿no? Así que, hermanos, ¿qué dice? Estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermano, el ministerio, el servicio cristiano es algo en lo que debemos perseverar. Algunos una vez nomás limpian y ya se cansan. No, el otro mes ya no, ya yo lo hice el anterior mes. Y es una vez nomás. Hay que perseverar, ¿ya? Hay que servir al Señor. Ya yo voy a evangelizar, dice, ¿no? Otra vez, que vayan otros, pues. No, tenemos, hermanos, que perseverar en el ministerio, en servir al Señor. Y por último, en conocerle más y más. Filipenses 3:10 dice que el apóstol Pablo renunció a todo lo secular por algo mucho mejor: conocer más y más a su Salvador. Anótese y lo lee en casa, ¿ya? Filipenses 3:10. Entonces, para cultivar una comunión íntima con el Señor, hermano, necesitamos nosotros perseverar, necesitamos constancia, ser constante, ¿ya? En orar, en leer la Biblia, en congregar, en servir y en conocer al Señor, ¿sí? Esa experiencia la vivió Enoc. Por eso él disfrutó de una íntima comunión con el Señor. Pero también nuestro versículo de Génesis 5:22 dice que para cultivar una comunión con el Señor necesitamos estar de acuerdo con Él, ¿ya? Para caminar juntos, hermano, necesariamente tenemos que estar de acuerdo para andar en comunión, ¿ya? Podemos estar juntos, pero tal vez no unidos, ¿no? En un mismo sentir. Podemos estar juntos, pero no en comunión, ¿ya? Pero para caminar juntos en comunión, hermano, necesitamos estar de acuerdo. Y aquí dice, a ver, miremos nuevamente nuestro texto, Génesis 5:22. Dice: caminó pues Enoc con Dios. El versículo 24, ¿no? Y el versículo 21, el 22 sería: y caminó Enoc con Dios, dice otra vez. ¿Quién fue el que caminó con quién? Según ese versículo. ¿Ah? Enoc. Fue Enoc, hermano, el que tuvo que estar de acuerdo con Dios. ¿Nota la diferencia, hermano? No es que Dios tuvo que estar de acuerdo con el caminar de Enoc y se unió a las ideas que tenía Enoc acerca de la comunión. No, señor. Fue Enoc el que caminó con Dios, el que se puso de acuerdo, el que estuvo de acuerdo con la enseñanza de Dios, el que estuvo de acuerdo cómo Dios veía las cosas, ¿no es cierto? Y él estuvo de acuerdo, hermano, en caminar con Dios. Porque Enoc, en la sociedad que vivía, él vio, hermano, que todos andaban por su cuenta, lejos de Dios, pensando la manera cómo hacer daño, cómo pecar contra Dios. Así que Enoc encontró en Dios, hermano, la mejor alternativa para ser diferente. Y él estuvo de acuerdo. Dios lo que veía lo llamaba pecado, y él estuvo de acuerdo. Sí, es pecado, y yo no voy a andar así. Enoc estuvo de acuerdo con Dios, hermano. O sea, lo que Dios decía, Enoc lo aceptaba, lo obedecía y se sometía a todo lo que Dios decía, hermano. No es que Dios era el que se sometía a lo que decía Enoc,
Y ahí no dice que Dios caminó con Enoc, el camino de Enoc. No, Señor. Fue Enoc el que miró la mejor alternativa, ¿ya?, de caminar con Dios, porque él veía que era lo mejor. ¿Qué le parece? Y dice, por ejemplo, el profeta Amós 3:3, anótese, va a ser difícil encontrarlo porque es un libro chiquitito. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos si no están de acuerdo? Dice, es una pregunta retórica, ¿no? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? No pueden. Tiene que haber acuerdo, hermano. Recuerden la yunta, ¿no? El yugo que le ponen a los bueyes, ¿no? El yugo. Y Jesús dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. La figura, ¿no? Esa metáfora de que Jesús es el buey experimentado y yo soy el becerro joven, ¿no?, que debo llevar su yugo y empezar a andar de acuerdo con él. ¿Ya? Amós 3:3. ¿Andarán dos si no están de acuerdo? Algo así dice, ¿no? A ver. 2 o 3:3. 3:3 es. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Eso, ahí está. Andarán dos juntos, dice. Si no estuvieran de acuerdo, no, imposible. Así que Enoc tuvo que estar de acuerdo con Dios. ¿Ya? Enoc caminó con Dios y tuvo que estar de acuerdo con lo que Dios decía. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, para caminar en comunión íntima con Dios, yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que Dios dice. ¿Ok? Si Dios lo dice, yo lo creo, lo acepto y a ojos cerrados lo hago. ¿Está bien? Y por último, hermano, aprendemos que para vivir en comunión íntima con el Señor y agradarlo, debo vivir una vida de fe. Hebreos 11:5. Debo vivir una vida de fe. 5 y 6. Hebreos 11. Terminamos con esto. Esta otra, diríamos, requisitos si queremos andar en comunión con Dios. Versículos 5 y 6. Hebreos 11, 5 y 6 dice: por la fe Enoc fue traspuesto, ¿no ve?, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué dice? ¿Está conmigo? Hebreos 11:5. ¿Qué dice? De haber, no lo encontraron todavía. De haber agradado a Dios. Y el 6 dice, pero, sin fe, ¿qué? Sin fe es imposible agradar. Ok, hasta ahí nomás. Tuvo testimonio, hermano, este hombre. Todos testificaban que él agradaba a Dios y no vivía como los demás. ¿Ya? Pero ¿cómo agradó a Dios? Por la fe, porque sin fe es no solo difícil, es imposible. Hermano, Enoc fue un hombre de fe. Por eso está en Hebreos 11. Hebreos 11 da una lista de los héroes de la fe, de los hombres que caminaron confiando en Jesucristo, confiando en Dios, confiando en su palabra. Hermano, para andar en comunión íntima con Dios, necesito andar en fe. Necesito vivir una vida de fe. Viviendo una vida de fe, yo agrado a Dios, hermano. Y Dios está contento con caminar conmigo en comunión. Se agrada de mí porque yo confío en Él. No hay cosa más triste para Dios, hermano, que la incredulidad de la gente. Y mucho más grande la incredulidad de sus hijos. No podemos, hermano, agradar a Dios si no andamos por fe. El apóstol Pablo dijo, por fe andamos, no por vista. Hermanos, creo que es el momento de tomar decisión en nuestra vida cristiana y empezar a caminar en íntima comunión con Dios. ¿No les parece? Hasta aquí hemos tenido tantos desafíos de la importancia de andar en comunión. Y Dios nos llama, hermano. Dios nos llama en su fidelidad a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo puedo andar en comunión con Él? Entonces,
tomando una decisión, viendo mi necesidad de caminar con Dios y decidir empezar a andar con Él. Después necesito perseverar, ¿ya? Perseverar toda mi vida. Es que somos inconstantes, hermano. ¿Y sabe qué? A veces la inconstancia, la falta de perseverancia es lo que nos hace bajar la guardia, tirar la toalla, como decimos, ¿no? Y la inconstancia, hermano, es la que evita que yo crezca, que yo madure en la fe. La inconstancia, la falta de constancia y perseverancia hace que yo no crezca. ¿Por qué? Porque no empiezo a leer la Biblia y digo, este año sí o sí leo toda la Biblia. Y pasa un mes, 2 meses y ya me olvido, pasa algo y me canso y ya no sigo. Soy inconstante. Algunos dicen, este año sí o sí voy a orar todos los días, ¿no? Y oran 1 mes, 2 meses, después van fallando y lo dejan a media. La inconstancia, hermano, nos hace dejar de crecer, nos hace inclusive abandonar la fe. Por último, algunos ya no vienen por la inconstancia, por la falta de perseverancia en la oración, en la palabra, en congregar, en servir y en conocer más y más a Dios. Así que, hermanos, si nosotros queremos caminar en íntima comunión con el Señor, tenemos que tener constancia y perseverancia en la vida cristiana. Y por último, vivir por fe. Vivir en fe, vivir confiando y dependiendo de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Estamos agradecidos, Señor, por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias por el desafío de hoy a través de la vida de Enoc, que él cultivó una comunión íntima contigo, al punto de ser traspuesto, Señor, de dejar este mundo terrenal pecaminoso, porque de tanto caminar contigo él se contagió y su vida fue influenciada por la vida celestial, que tuvo que irse al cielo antes de tiempo. Jovencito de 365 años, en el tiempo en que se vivían 800, 900 y tantos años. Pero Señor, nos dejó un ejemplo y desafío de cómo caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a ver esa necesidad y tomar esa decisión ahora. Ayúdanos a perseverar, Señor, en ese camino de la fe, de tu palabra, de la oración, de congregarnos, de conocerte. También, Señor, él estuvo de acuerdo contigo y con tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor, también a nosotros a estar de acuerdo con todo lo que dice tu palabra y someternos a ella. Y también, Señor, ayúdanos a andar por fe. Queremos ser hijos tuyos que te agradan, porque confían en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a empezar a cultivar esa relación íntima contigo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén.